Ecomundo, ojalá, 4RD, viernes 22 de enero. Sigue las turbulencias en los mercados internacionales, en los mercados de renta variable de acciones, en los mercados de divisas, en los mercados de materias primas, en el mercado del petróleo y las materias primas descendiendo de manera importante, mientras se mantiene una deflación en las principales economías desarrolladas y junto con indicadores débiles de crecimiento económico. Wall Street repuntó ayer en el mercado, en la bolsa, ante la recuperación del crudo, y el Dow Jones se incrementó 0,74%, aún muy por debajo de la barrera psicológica de los 17.000 puntos, 15.882,68, con el dato de repunte del petróleo y la posibilidad de nuevos estímulos monetarios en la zona euro anunciados por Mario Draghi, que vamos a comentar. El selectivo Standard & Poor's 500, que ha perdido una corrección importante, se incrementó 0,52% hasta 1.868,99 enteros, y el índice compuesto de Nasdaq se incrementó levemente un 0,01% hasta 4.472,06. El barril de Texas se incrementó 4,16% hasta 29,53, mientras el Brent de referencia de Europa 4,91% hasta 29,25. En segundo plano quedó un dato peor de lo esperado sobre el mercado laboral en los Estados Unidos, ya que las solicitudes semanales de subsidio por desempleo se incrementaron en 10.000 personas la semana pasada y se situaron en 293.000, su mayor nivel desde julio pasado. Mario Draghi no ha ocultado que será necesario revisar y reconsiderar su política monetaria en el Banco Central Europeo en marzo, ante las débiles perspectivas de crecimiento que presenta la eurozona, y destacó que el Consejo de Gobierno es unánime sobre la necesidad de revisar la política monetaria. Estos mensajes apuntan claramente a la introducción de nuevas medidas de estímulos. Y es que la Unión Europea tiene una crisis múltiple en muchos sentidos, es decir, alto desempleo, baja inflación, crecimiento débil, todo el tema migratorio, el aspecto del euro, que ahí viene la negociación de Grecia y la posibilidad de un Grexit, el referéndum de Gran Bretaña sobre la salida de la Unión Europea, de la zona E, que es un tema también candente, todo el tema de Cataluña, etc. Joseph Stiglitz, el Premio Nobel de Economía, ha planteado y ha advertido que la economía mundial afronta una falta de demanda agregada, provocada por una combinación de creciente desigualdad y una oleada de austeridad fiscal sin sentido. El año 2015 para Stiglitz fue difícil en todas partes. Agregó que este año 2016 podría haber mejoras, pero serán imperceptibles. La única cura para el malestar del mundo, de acuerdo a Stiglitz, es un aumento de la demanda agregada. Una amplia redistribución del ingreso ayudaría, al igual que una profunda reforma de nuestro sistema financiero, no solo para evitar que nos dañe a todos los demás, sino también para que los banqueros y otras instituciones financieras hagan lo que deben: vincular los ahorros de largo plazo con las necesidades de inversión de largo plazo, de acuerdo al planteamiento de Stiglitz. Y es importante comentar algunos enfoques sobre el comportamiento de la economía mundial en términos de la ponderación de los llamados BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y los G7, que son las principales economías desarrolladas, a propósito de las salidas de capital que se han propiciado
en el último año, y que aquí vemos una ponderación del crecimiento del PIB de las economías del G7 y de las economías de los BRICS, sumamente importante. Y lo que queremos ver es cómo se ha comportado este balance entre ambos países, es decir, entre ambos grupos de países. Los llamados BRICS han conducido a la economía mundial por un cauce más calmado, han generado ciertos temores con esta desaceleración, o podría ser una causa de debilitamiento hasta provocar una caída de la economía mundial. Y es que ha habido una debilidad del consumo global que ha planteado un derrumbe de los precios de materias primas y un conjunto de problemas económicos y políticos que han hecho que dos miembros específicamente de los BRICS, que habían mantenido el ritmo de crecimiento fundamental de la economía luego de la gran recesión 2008-2009 y que representaron China la mitad del crecimiento de la economía global durante ese periodo y arrastró las otras economías de los BRICS, pero miembros como Rusia y Brasil han caído en recesión mientras los otros mantienen ritmos de crecimiento débiles. Y esto al mismo tiempo ha desatado, junto a la apreciación del dólar y a esta caída en el ritmo de crecimiento, una fuga de capitales en los mercados emergentes, la más alta en más de 2 décadas. Y los inversionistas han retirado cerca de 730.000 millones de dólares de esos países en los últimos 12 meses. El futuro económico es incierto y los esfuerzos por conformar un bloque que desafíe el poderío del grupo de las 7 mayores economías industrializadas son vistos como una dosis de escepticismo. Para muchos, las expectativas de un nuevo orden económico de los BRICS como un componente fundamental de la economía mundial fueron un poco exagerados, aunque por supuesto seguirán siendo un componente dinámico. Y hace algunos años poco podían esperar una caída tan abrupta. China se expandía a una tasa promedio superior al 10% anual e incluso llegó a crecer 14% en 2007, mientras India promedió un crecimiento del 8%, Rusia del 5%, mientras Brasil y Sudáfrica en el 4%. En comparación, los países del G7 se expandieron a una tasa promedio, y esto es muy importante, de 1,4% en el mismo periodo. Es decir, hay un contraste entre los altos niveles de crecimiento de los países BRICS con el 1,4% de las grandes potencias industrializadas de apenas un 1,4%. Y este es un elemento importante para ver cuáles son las tendencias y cuáles han sido las tendencias del crecimiento de la economía global luego de la gran recesión. Para algunos analistas, con la perspectiva del tiempo, queda claro que los observadores e inversionistas debieron ser cautos ante esta posibilidad. Y es que estas economías son dependientes de las exportaciones de materias primas que han sido propensas y son propensas a las caídas de auge y caída. Pero esto no es solo un factor de estas economías. Aún economías como Canadá, dependientes del petróleo, tienen esta dependencia importante, o Australia en relación a China, que son economías mucho más grandes. El aporte colectivo de los BRICS, para que tengamos una idea, al crecimiento global ha caído desde un nivel máximo de 50% en 2013, del crecimiento global, un número bastante alto, a 36% en la actualidad. Desde 2011 propulsaron el crecimiento estelar de los BRICS, que se ha revertido. Los precios de las materias primas, que subieron casi un 80% entre 1999 y 2001, han caído a niveles que no se veían en más de una década. El crecimiento del comercio mundial ha descendido desde cerca del 7% al año
en los 6 años previos a la crisis, alrededor de 2% ahora. Y hemos presentado el índice Baltics en relación a todo el tema de los fletes de las mercancías a nivel mundial. La economía china, el principal motor de crecimiento del grupo, registró en 2015 su menor tasa de crecimiento en 25 años, al 6,9%, y se espera 6,7 y 6,3 en los próximos 2 años. La segunda economía del mundo corre el riesgo de estancarse conforme las autoridades tratan de pasar de un modelo dependiente de las exportaciones y el crédito a uno más sostenible basado en el consumo interno. Y es que no son los únicos vientos en contra de los BRICS, que también afrontan problemas de endeudamiento, turbulencias políticas y grandes desafíos demográficos. Y hemos visto la volatilidad de su moneda, cómo eso impacta todo el tema fiscal. Y la mayoría de estos países aprovecharon los momentos del crédito barato para endeudarse, lo que fue en un sentido parte importante de este crecimiento para sus proyecciones de crecimiento económico. La deuda total de los mercados emergentes alcanzó un máximo del 200% del Producto Interno Bruto para ubicarse en 51 billones de dólares. Y el incremento mayor correspondió al sector empresarial y esto ha generado una serie de complicaciones financieras. Ahí estamos viendo las salidas de capital que han propiciado este incremento del endeudamiento, que en un momento dado entró capital, pero luego está saliendo capital. Y fíjense cómo en el 2015 salieron 735.000 millones de dólares. De acuerdo al Instituto Internacional de Finanzas Internacionales, de acuerdo a su último informe, Capital Flows to Emerging Markets. Y este es un aspecto importante, sobre todo por la política de la Reserva Federal, que vamos a comentar ahora. El fortalecimiento del dólar dificulta el pago de los billones de dólares de deuda denominada en dólares, de esos 58 billones que se tomaron en momentos de crédito barato. Las fábricas, para poder repagar estos préstamos, pues dejan de operar, los bienes raíces quedan vacantes y otros activos tienen un mal desempeño. Y a las empresas no les queda más remedio que la cesación de pagos. Los altos niveles de deuda probablemente frenarán el crédito que se necesita para estimular el crecimiento y elevarán los costos de financiamiento. Y es que el alza de las tasas de interés de parte de los Estados Unidos se suma a la presión alcista sobre el costo del dinero. Y este es un aspecto muy importante que se está viendo en la actualidad. Y es que el fortalecimiento del dólar al mismo tiempo es un punto de costo del dinero adicional al que ya se planteó por la Reserva Federal en diciembre. La política también está generando obstáculos a este crecimiento y lo que se observa es que la decisión de la FED estaba anticipando también el hecho de que estamos en un periodo electoral en los Estados Unidos y probablemente se anticipó, hizo esta subida y está siendo muy cauta y lo que se prevé que esto se posponga. Y cuando vemos los temas políticos, lo que estamos viendo es que Rusia está duramente golpeada al mismo tiempo, no solo por el desplome de los precios del petróleo, sino que también ha sufrido las sanciones impuestas por los países de Occidente por su intervención en Ucrania, mientras el gobierno brasileño es víctima de una crisis política a partir de la situación generada en determinados casos de corrupción y la caída del ciclo económico que ha afectado indicadores sociales importantes. Y es que estos aspectos también se combinan en el caso del Partido Comunista en China para enfrentar elementos de la transición del modelo económico y las reformas requeridas para todo el tema de las turbulencias en el mercado y las reformas institucionales que demanda estas economías. Es decir, que hay algunos aspectos asociados y India no está en capacidad de arrastrar la economía mundial. Los BRICS también tienen por delante un desafío demográfico. El crecimiento de la fuerza laboral se está agotando y en el caso de China está disminuyendo, para lo cual deben emprender reformas urgentes para mejorar la productividad y la competitividad de sus economías. Y en el orden institucional deben mejorar
aspectos fundamentales para poder articular una nueva etapa de crecimiento. Y es importante tomar en cuenta finalmente que el Banco Mundial prevé que el crecimiento potencial de los países BRICS caiga de 6% hace unos años a menos del 4%, mientras las economías desarrolladas, mientras las potencias industrializadas apenas están creciendo. La economía norteamericana 2,5 y se espera que baje a 2,3, mientras la eurozona 1,7, Japón muy levemente, mientras China se desacelera. Francia está en una situación prácticamente de crecimiento cero, Alemania 1,7, que es la locomotora de Europa, y esta es la situación que está planteando con el inicio del año 2016, con la alta turbulencia del mercado y la incertidumbre de qué ocurrirá en las próximas semanas. Pero será hasta el lunes cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.